Bueno, la intención de hacer este video simplemente es hacer una exposición muy diáfana y muy concreta sobre el tema de la integración de la sombra. Quiero manejarlo a nivel psicológico, pero también a nivel espiritual. La concepción de Carl Jung, que decía que la sombra debe integrarse y no debe negarse. A mí me gustaría explicar sobre la doctrina del Tao. La doctrina del Tao, del Dao, que son corrientes del pensamiento que surgen en la China ancestral. Se creía que había dos fuerzas en el universo que generaban la vida. Eran dos fuerzas que aparentemente eran polares o eran contradictorias, lo que le llama la energía yin y la energía yang, que se ejemplificaba a través de un mandala o a través de un círculo en el cual estaba el color negro y el color blanco, y ambos a su vez integraban la otra parte polar, pero unificadas en un todo, en un concepto unitario, en un solo círculo, es decir, era la unidad integrada. Entonces es importante comprender que al menos en esta realidad, todo tiene una parte dual, todo tiene una parte polar. Por ejemplo, el día y la noche, el hombre y la mujer, lo bueno, lo malo, lo negativo, lo positivo, lo alto, lo bajo, la luz, la sombra. Todo tiene una fuerza polar, es decir, todo tiene una fuerza aparentemente contradictoria, pero es precisamente a través de la reconciliación de estos polos como se puede uno equilibrar. Los maestros hablaban de que para que se dé el equilibrio es menester que ambas fuerzas estén equilibradas, que ambas fuerzas estén perfectamente armonizadas y que no haya una polarización de una energía o de otra. Entonces, lo que pretendo a través de este breve mensaje es reconocer que en nuestro campo energético existen dos fuerzas polares, en este caso la energía yin y la energía yang, o la energía masculina y la energía femenina, la cual tiene que estar equilibrada para que haya una correcta armonía en el ser. En ese sentido es como la introducción hacia esta charla breve, en el sentido de que es importante reconocer la sombra para integrarla, para iluminarla, para transmutarla y reconocerla, no avergonzarnos de una parte que está en nosotros y que hemos reprimido durante mucho tiempo. Entonces este momento es propicio, esta coyuntura cósmica es ideal precisamente para que esa sombra aflore, para que esa sombra se exprese, se manifieste, se integre y se reincorpore hacia la fuente. ¿Cómo se da esto a nivel galáctico, a nivel geométrico? Todo parte de una estructura geométrica universal. De acuerdo a la doctrina del Tao, existen estas dos fuerzas o estas dos energías que aparentemente son contradictorias, pero en realidad no lo son. Lo que sucede es que nosotros hemos creído que la sombra y la luz son irreconciliables o son fuerzas que no pueden convivir en armonía, y eso es un error. Y de hecho, precisamente lo que debemos hacer en esta era es precisamente reconciliarnos con esa parte e integrarla. A nivel cósmico se da un fenómeno que se llama la geometría sagrada, precisamente. La luz, al crearse a través del sonido, que es a través del Om creador, que es el triángulo perfecto, que es lo que le llaman la Santísima Trinidad, que es el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo, o en las concepciones religiosas cristianas es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero de una forma, digamos, más exacta, es el Padre, es la Madre y es el Hijo, es decir, las dos fuerzas polares que se unifican para dar vida a una tercera especie, en este caso el Hijo, que es la energía nueva que se genera de la unión del Padre y de la Madre, de esas dos fuerzas complementarias o de esos dos campos energéticos complementarios. El sonido, el Om, propiamente el mantra Om, es lo que empieza a generar
la luz. Y esta luz empieza a expandirse de una forma bastante digamos, empieza a crear, empieza a moverse, empieza a movilizarse en la nada. Pero esta fuerza lumínica no tenía, digamos, una contención o no tenía una dirección, simplemente era desordenada. De allí surge la sombra o el frío. Lo que genera es que esta luz, que aparentemente es caótica y aparentemente no tiene un canal o no sigue una dirección, lo que hace la sombra es ponerle un límite. Lo que hace la sombra es tornarse en una pared en la cual la luz se choca o se refracta contra esas paredes y le empieza a dar forma, empieza a dar geometría, patrones geométricos inteligentes. Por eso se dice que la energía fría es la sabiduría del calor, y son necesarias ambas porque ambas crean una tercera fuerza. En este caso es la forma, es el sonido creando luz, y la sombra lo que hace es marcarle a la luz esas paredes, generando patrones geométricos, matemáticos, cósmicos. Es decir, la luz ya no es desordenada, la luz ya no se expande de forma arbitraria, sino que la luz está perfectamente delineada o delimitada por la sombra. De ahí se empiezan a crear precisamente las estructuras geométricas en el universo. Pero resulta que al encontrarse estas dos fuerzas, sienten como una especie de repulsión. La luz, al ver la sombra, la desconoce y hay como una especie de rechazo. Desde ahí se crea el concepto de la dualidad. Entonces, digamos que la conciencia cósmica o Dios o el universo lo que hace es decirle a la luz: ve hacia la sombra e intégrala, ve hacia la sombra e ilumínala. Por eso es importante ir hacia la sombra y amarla, no segregarla, no limitarla, no negarla, porque es una parte en el universo, en el macrocosmos y en el microcosmos. Es decir, como ese arriba, ese abajo, es un principio hermético. Entonces, esa sombra que existe también está en nosotros, porque todo lo que está afuera es una proyección de lo que está dentro. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir hacia nuestra parte sombría o oscura y llenarla de luz, transmutarla, permitir que la luz y la sombra se reconcilien y puedan convivir con armonía. De hecho, la misión precisamente, estar en esta densidad, en esta materia, es que venimos desde la fuente hacia la densidad para experimentarla y para reincorporarla nuevamente hacia esa fuente primigenia. Esa es la concepción de la geometría en cuanto a esta dualidad o a esta dicotomía entre luz y sombra. Esto a nivel personal es muy importante, sobre todo en el cuerpo emocional, que esas fuerzas polares o esa energía yin y yang sean perfectamente reconciliables o sean integradas. Es decir, que la persona reconozca que existen dos fuerzas en él o dos energías que son amigas, que son realmente necesarias una para la otra, ya que no puede existir la una sin la otra ni la otra sin la una. Es decir, se corresponden a sí mismas y son necesarias. Por ejemplo, los terapeutas que trabajan el biomagnetismo, en este caso lo hacen a través de imanes, y los imanes obviamente tienen dos fuerzas, una carga positiva y una carga negativa. Y obviamente en el magnetismo o en el biomagnetismo nos damos cuenta que las fuerzas opuestas, en este caso la negativa y la positiva, se unen, se atraen, y las fuerzas similares se rechazan o se repelen. En este caso, los dos campos negativos entre sí mismos generan una especie de repulsión. Eso es a nivel magnético. Igual, de la misma forma, dos fuerzas similares tienden a repelerse, y fuerzas complementarias, en este caso la carga negativa y la carga positiva, se unifican, se atraen, se unen, porque se complementan. Igual nosotros, sobre todo en el cuerpo emocional, debemos permitir que nuestra luz como nuestra sombra se manifiesten y no reprimirla. La verdad que
en esta cultura social, histórica, hemos vivido una represión de la sombra. Se nos ha dicho que la sombra es mala, que la sombra es negativa, que la sombra no debe expresarse. Y eso a nivel del subconsciente ha generado un programa, un patrón un tanto cuanto enfermizo, en el sentido de que las personas no se permiten expresar esa parte oscura. La ira, el miedo, la tristeza, son emociones oscuras que las personas niegan, reprimen y las archivan. Entonces esto genera una descomposición porque esa energía queda entronizada, esa energía queda estancada, y por no tener un cauce se genera una especie de entronización de esa energía y se desarmoniza el organismo. Por lo tanto, es importante permitir que la sombra se exprese, se manifieste, que tenga un cauce, que tenga una voz y una voto. La enfermedad también tiene algo que decirnos. No podemos negarla, no podemos nulificarla, no podemos ignorarla o segregarla. Tenemos que permitir que se manifieste, porque precisamente la oscuridad es un maestro que viene a alertarnos de algo. Por eso es importante que no la olvidemos y que no la neguemos, que permitamos que se exprese. Incluso a nivel astrológico en este momento, a través de estos eclipses, la emanación energética cósmica lo que está haciendo es permitiendo que nosotros conectemos con nuestra sombra, que la rescatemos, que permitamos que tenga un cauce, que tenga una manifestación para que pueda sanar, porque si no sana va a quedar entronizada y por lo tanto va a haber una descomposición. No solo es manifestar nuestra luz, nuestra parte de amor, nuestra parte de belleza, nuestra parte de armonía, también es importante escuchar la otra parte, la otra dicotomía, que es la tristeza, la soledad, la enfermedad. Son también maestros que vienen a darnos un aprendizaje. En realidad todo es una enseñanza. Lo ideal es que una vez que estén equilibrados ambos campos, se trasciendan, es decir, que la dualidad se trascienda. Ese es el verdadero objetivo, o la teleología, o la finalidad de estar experimentando la dualidad. Comprenderla, integrarla, reconocerla y unificarla en un solo Tao, en una sola sistema unitario. De hecho, el Tao es la tercera fuerza que genera un triángulo o una unidad. Son la fuerza Yin, la fuerza Yang y el Tao, es decir, el equilibrio. Para que seamos seres equilibrados, realmente tenemos que manejar nuestras dos energías de una forma equilibrada. Y una vez que estén compensadas ambas, trascenderlas y tornarnos en seres unitarios, y ser uno en el uno. Por lo tanto, es importante permitirnos asertivamente expresar la sombra de una forma adecuada, inteligente, prudente, sabia. Para eso precisamente hay diferentes técnicas. Por ejemplo, la ira, que es una energía que definitivamente está integrada en nosotros, en nuestro cuerpo emocional, no podemos negarlo. La verdad es que sí, lo está, y tiene una función, es un mecanismo para alertarnos de algo. Entonces es importante que permitamos que se exprese, pero de una forma asertiva, no de una forma destructiva, no de una forma que genere un caos en el exterior, sino que nosotros mismos manejemos esa energía de tal forma que podamos transmutarla y podamos esa energía de ira, por ejemplo, transmutarla y sobre todo reciclarla. Yo siempre recomiendo técnicas tales como el Qigong, el Tai Chi, actividades pránicas de respiración, para que precisamente a través de la canalización de esa energía no la proyectemos hacia afuera, sino que la transmutemos y la reciclemos, para que esa energía aparentemente negativa la aprovechemos también. Entonces hay diferentes técnicas para expresar esas emociones de forma asertiva, pero no podemos negarla, porque en el momento en que reprimimos la ira, estamos reprimiendo una emoción que está presente en nosotros, en nuestro cuerpo emocional, que tiene una función, por supuesto, y que tendrá que ser trascendida.
pero por el momento tenemos que permitirnos expresar esa energía, expresar esa emoción, porque si no se expresa, queda entronizada y después se descompensa y por lo tanto viene la enfermedad. La verdad es que el cáncer no es más que tristeza e ira reprimida. Como está entronizada esa energía, genera que las células empiecen a deformar su geometría, empiezan a mancillarse y empiezan a descomponerse y se genera el cáncer, precisamente porque la persona no supo expresar su ira y su tristeza. En el momento en que uno la expresa de forma asertiva, de forma natural, de forma casi instantánea, esa energía se libera y hay un flujo energético perfecto. Entonces es importante expresar la alegría y también la tristeza, expresar la dicha y expresar también en este caso la melancolía, o momentos de júbilo y momentos de ira, todo en una perfecta armonía, en un Tao sagrado. Una vez que tengamos esa sabiduría, podremos integrar ambas partes, la parte yin, la parte yang, la parte activa, la parte pasiva, la parte masculina, la parte femenina, y ser seres totales, no ser seres segregados o divididos, sino que una vez que estemos integrados, podamos entrar a un campo de unidad y no estar viviendo más en la dualidad y en la conciencia de separación. La verdad es que históricamente estos 13.000 años que hemos vivido, la era del Kali Yuga o la era de la oscuridad, se ha vivido bastante en esa conciencia de separación. Por eso ha habido tanto conflicto, tanto racismo, tanta separación, tanta diferencia ideológica, política, social, tantas guerras, tantos muros que dividen, incluso lenguajes, racismo, conflicto, guerra, situaciones bélicas, ideológicas, tantas religiones, porque hemos vivido en una idea de separación, hemos vivido en una conciencia de separación, creyendo que hay algo afuera de nosotros que es diferente y por lo tanto lo desconocemos, lo negamos y lo rechazamos. Pero la verdad es que ahora estamos entrando a una nueva era, la era del Satya Yuga, la era de luz, la era de amor, la era de reconciliación. Es importante pues retomar esa conciencia de unidad y que esas partes aparentemente irreconciliables o esas energías aparentemente polares se reconcilien nuevamente y se reintegren. De hecho, el principio hermético de Hermes Trismegistro, el 3 veces grande, el maestro por antonomasia, Hermes, el gran sabio de Egipto, el gran Tot, decía que los opuestos se tocan y se reconcilian. Los opuestos empiezan a reconciliarse porque son parte de una misma fuerza. Es una dualidad que parte de una sola unidad, o son dos caras de una misma moneda. Y estamos acostumbrados siempre a proyectar nuestra propia sombra en el otro. Es decir, que nuestros propios complejos, nuestros propios conflictos, al negarlos y al segregarlos y ocultarlos en esta parte del inconsciente que se le llama la sombra, los proyectamos en el otro y culpamos al otro de los propios defectos que tenemos. Por eso es importante autoobservarnos. Dice Sócrates: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Entonces, en el momento en que uno se conoce y se reconoce en su totalidad, su parte luz y su parte sombra, en automático el exterior cambia, se genera una nueva perspectiva. En el momento en que uno unifica sus dos campos polares y hace un Tao de unidad, en automático todo el exterior se genera un nuevo holograma, una nueva realidad, porque dentro de ti has integrado esa unidad y por lo tanto todo lo que se ve afuera es también unidad. Es haber ingresado a la conciencia de unidad y haber terminado con la ilusión de la separación. Entonces es importante pues que reconozcamos que el otro es otra parte de mí. Por eso los abuelos siempre se saludaban con la frase que ahora se está popularizando demasiado, Ila Kesh Halaken, que decía: yo soy tú y tú eres otro yo. Ellos se saludaban reconociéndose
como parte de la misma energía, de la misma entidad. No había separación entre ellos. Si algo te afecta a ti, también me afecta a mí, porque tú eres otra célula de mí. Es decir, somos células de la creación, de la unidad, de la gran conciencia cósmica, de Dios. Somos solo átomos experimentando diferentes vivencias y experiencias, buenas y malas, pero todas son necesarias para un aprendizaje colectivo. El santo del hoy pudo haber sido el criminal del mañana, del ayer, y el criminal del hoy pudo haber sido santo el día de ayer. Es decir, no engañarnos por la ilusión del momento, sino expandir nuestra conciencia hacia un concepto totalitario. Muchas personas que están trabajando la luz, es probable que en vidas pasadas hayan estado en la sombra. Y muchas personas que quizá han estado siempre en la sombra, regresen a la luz. Son solo experiencias, son solo formas de experimentar la energía. A nivel cósmico, a nivel galáctico, no existe lo bueno ni lo malo. Solo existen las diversas formas de experimentar la materia. De hecho, la materia es luz, solo que es luz densa, es luz densificada. Y la luz también es materia sutilizada. Entonces, en realidad son solo vibraciones. Por lo tanto, no podemos creer que arriba está lo bueno y abajo está lo negativo, sino que de hecho nosotros voluntariamente hemos decidido descender hasta la materia, hasta la densidad, para vivir la experiencia de la densidad y reincorporarla hacia la fuente primigenia, hacia la luz, hacia el amor. Es la fuerza que todo lo trasciende, el amor. De hecho, el Cristo ha trascendido la dualidad. El icono que nos presentan del Maestro Jesús crucificado junto con dos ladrones, el ladrón bueno y el ladrón malo, representan esa parte de la dualidad. Jesús está en medio, no se polariza ni a lo bueno ni a lo malo. Él ha trascendido la dualidad, por eso se le presenta siempre un poco más alto. Es decir, que Él ha integrado esas dos partes, las ha amado a las dos y las ha elevado, las ha reincorporado. Igual nosotros tenemos que ir hacia nuestra oscuridad para amarla, para transmutarla, para reconocerla, para iluminarla. Ese es el verdadero reto de este momento, de este presente. Permitir ir hacia nuestra propia sombra, reconocerla en nosotros mismos y no proyectarlas afuera, en el exterior, con nuestros hermanos. De hecho, siempre las guerras, regularmente los dos países que están en conflicto se atribuyen las mismas defectos. Uno dice que el otro es el malo, que es el perverso, que es dañino, que es nocivo, y el otro país dice lo mismo del primer país. Entonces simplemente se proyectan su propia sombra, y ambos a su vez asumen posturas heroicas de yo soy el bueno y necesito ir con el malo para castigarlo, para reprimirlo y para ponerle límites. Y el otro país piensa lo mismo, que es el país bueno, positivo, y que necesita hacer una guerra para nulificar al otro. En realidad son solo espejos, los cuales se proyectan mutuamente su sombra. En el momento que cada país o cada individuo, cada entidad individualmente reconozca su propia sombra, no tendrá necesidad de proyectarla en el otro, porque la habrá reconocido en sí misma y la habrá amado. En el momento en que tú amas tu sombra, la trasciendes, y ningún fantasma, ningún demonio se vuelve a presentar cuando tú lo has abrazado. Por eso se dice que por fin tus fantasmas están en paz, tus propios demonios están en paz, porque te permitiste escucharlos, te permitiste reconocerlos, integrarlos, y no te van a acechar más esos fantasmas, porque ya les has dado luz, ya les has dado voz y les has dado voto y les has dado el foro para que se expresen, para que manifiesten su ser. En realidad, los demonios lo único que quieren es ser abrazados, pero como estamos acostumbrados a reprimirlos, a negarlos y a golpearlos y sacar la espada de Miguel y confrontarlos y retirarlos, están constantemente regresando a nuestras vidas. Son fantasmas que nos van a estar acechando, y la vida misma se va a encargar de ponernos escenarios para confrontarnos con nuestra sombra, hasta que no la veamos a los ojos, la reconozcamos y la llenemos de amor. Hasta ese momento no va a estar integrada. Por eso es importante que nuestros propios fantasmas internos
les permitamos que se expresen, escucharlos y darles luz para que puedan reincorporarse a la fuente de luz, a la fuente de amor, perdón, a la unidad. Todo esto se da a través del amor incondicional. El amor incondicional se da en el momento en el que tú respetas los procesos propios y los procesos ajenos. Es decir, que ya no juzgas, que ya no criticas, que ya no adjetivizas, que ya no etiquetas. Simplemente dejas que cada persona viva su proceso, que es perfecto, que es sabio y es necesario para la gran conciencia colectiva. No creer que la persona que está cometiendo un crimen, está haciendo algo malo. En realidad está viviendo una experiencia que sirve a la humanidad en cuanto al aprendizaje colectivo. El karma también no es malo, es simplemente un aprendizaje. Las guerras no son malas, son solo formas de pagar karmas mundiales. Todo tiene un propósito, por eso no podemos negar la sombra o permitirle que no se manifieste, porque no habría aprendizaje, habría una parcialización del conocimiento. Si estuviéramos siempre en la luz, no avanzaríamos, pero para conocer nuestro grado de luz, tenemos que ver también el grado de sombra que podemos iluminar, el grado de sombra que nuestro faro intrínseco, nuestro Buddhata, nuestra chispa divina puede iluminar y puede integrar. Entonces, el mensaje es simplemente permitirnos expresar esa sombra, ir con ella y amarla. No pelearnos más por lo que no nos gusta, sino reconocerlo y agradecerle, porque han sido grandes maestros. Precisamente mucha gente a raíz de procesos difíciles ha sacado su mayor luz, porque lo trasciende. Gente que habla de enfermedades como benditas enfermedades, que gracias a esa experiencia pudo salir de algún vicio o pudo trascender algún hábito nocivo. Entonces, bendita enfermedad, bendita tristeza, bendita depresión que me hizo revolucionarme, que me hizo hacerme consciente de ciertos patrones enfermizos, nocivos. La bendigo al maestro dolor por sus enseñanzas. Le agradezco con amor, con gratitud, sus aprendizajes que me han dejado y los libero. Pero sí es importante reconocerlos, amarlos también, amar nuestra oscuridad, amar nuestra sombra, integrarla para estar en el Tao perfecto. Una vez que estamos equilibrados y, como dice el maestro Samael, estar en el centro siempre, en el filo de la navaja, no estar más polarizados hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia la luz o hacia la sombra, simplemente en el equilibrio perfecto, la dorada medianía, en el punto central. Eso es estar en nosotros, estar en nuestro centro. Y desde el centro se tiene una perspectiva mejor de todos los ángulos. En el círculo, la mejor forma de estar y de vivir toda la experiencia en el samsara o en el círculo de la vida es estar siempre en el centro, porque desde el centro se tiene una perspectiva mucho mejor de todo tu entorno. Si te vas hacia un lado, te polarizas, te separas también de la otra pared de contención geométrica. Entonces es importante desde el centro poder moverte y estar al alcance de todo, porque cuando te desvías o te inclinas hacia un lugar o hacia algún fenómeno o hacia alguna energía, tiendes también a desequilibrarte. Y este momento, la era de Acuario, es precisamente para reconciliarnos con nuestro pasado, no negarlo, no pelearnos con 13,000 años de historia, reincorporarlo, sacarle la experiencia. Definitivamente va a haber cambios en esta sociedad, pero no de forma agresiva, no de forma violenta, sino agradecerle a esas instituciones que estuvieron, la iglesia, la política, la economía, sistemas sociopolíticos que estuvieron en su momento, pero ya no son necesarios. Ahora hay un nuevo orden cósmico, pero precisamente lo que tenemos que hacer es reincorporar esos 13,000 años de aprendizaje, agradecerles, sacar la sustancia, sacar el aprendizaje y generar nuevas geometrías, nuevas realidades desde el amor, porque todo regresa a la luz, incluso lo más denso. La luz que se densificó tiene que ser reincorporada hacia la unidad. Entonces este es el mensaje, estar en esa conciencia de unidad, trascender la dualidad, unificarla y entrar
al sistema unitario, ser uno en el uno y reconocernos todos como partes importantes de la gran conciencia cósmica de unidad. Shalom.